Taller de Glucólisis Bioquímica Médica, docente Raquel Martínez. Integrantes: Alison Balseca, Andrea Ferreira, Daniela Arias, Melanie Azanza, Saraí Falcón, Sebastián Gallegos y Diana Enríquez. Presentaremos el artículo de revisión publicado en Vertientes, revista especializada en las ciencias de la salud, titulado Metabolismo energético y cáncer, por los autores Arturo Valle Mendiola e Isabel Soto Cruz en el año 2014. Varios tipos de cáncer presentan un metabolismo alterado, lo que producirá el incremento del consumo de la glucosa y por lo tanto de la glucólisis. Esto genera una ventaja proliferativa, ya que se originan suficientes fuentes energéticas para la biosíntesis. Existen genes mutantes que se acumulan en las células a lo largo de la vida de una persona y alteran las vías de señalización, que regulan la programación metabólica, aumentan la tasa de nutrientes y el metabolismo necesario para generar el aporte energético para la sobrevivencia y la proliferación celular. Existen proteínas reguladoras como la HIF que mantiene la homeostasis del oxígeno en la célula y la P53 que activa el mecanismo oxidativo y restringe el flujo glucolítico. En condiciones normales, la toma de nutrientes y el metabolismo de la célula están regulados por sistemas de control que evitan su proliferación anormal. Sin embargo, las células tumorales presentan mutaciones en sus genes, como los supresores tumorales y oncogenes, alterando así el sistema de control metabólico para una obtención de demanda energética excesiva que se basa en el glucólisis. El efecto Warburg. La glucólisis es el proceso por el cual, mediante la ruptura de glucosa, se puede obtener energía. En el caso de las células cancerosas, se presenta una mayor demanda de glucosa que genera una mayor cantidad de metabolitos glucolíticos y aumenta la cantidad de ATP generado por la glucólisis en el citosol. La hipótesis de Warburg fue que el cambio anormal en el metabolismo de la célula era producido por la inhibición de la mitocondria para oxidar de manera efectiva la glucosa a CO2. La rápida captación de glucosa se acumula en las células tumorales es la base de la tomografía. La concentración de lactato producidos por los tumores se correlacionan con una disminución de la sobrevivencia producida por el cáncer. En el tejido normal, aproximadamente el 10% de la energía de la célula se genera por glucólisis, mientras que la respiración aeróbica que tiene lugar en la mitocondria contribuye con el 90%. Sin embargo, en tejidos tumorales, aproximadamente el 50% de la energía se genera por glucólisis y la energía restante se genera en la mitocondria. Papel de diversas proteínas. En la carcinogénesis, o proceso por el cual las células normales adquieren mutaciones para reproducirse descontroladamente, se ven involucrados genes supresores y pronto-oncogenes que alteran proteínas reguladoras del efecto normal en el metabolismo de la glucosa. Entre los principales se encuentran la proteína P53, que en condiciones normales inhibe la glucólisis promoviendo la fosforilación oxidativa, la proteína HIF1-alfa, que se encarga de aumentar la glucólisis y al estar en una célula alterada se va a presentar un exceso de esta. Las enzimas glutaminasa y glutamato oxalacetato transaminasas. La cantidad de estas enzimas en células tumorales es mayor que lo normal. Estas se encargan del uso de glutamina como fuente de ATP. La P53, conocida como el guardián del genoma, se refiere a uno de los genes que presentan mutaciones más frecuentemente en el cáncer. Este gen se encarga de suprimir las actividades tumorigénicas por medio del arresto del ciclo celular y la inducción de apoptosis en respuesta al estrés celular. Es importante ya que en condiciones normales se encarga de suprimir crecimiento anormal de células controlando el proceso de glucólisis, restringiendo el flujo glucolítico por mecanismo de activación transcripcional como el TAIGA, fosforilación oxidativa, glutaminólisis, la oxidación de ácidos grasos, el balance redox y es capaz de activar el metabolismo oxidativo, es decir, que es capaz de suprimir el efecto Warburg. Sin embargo, en el cáncer las células presentan una disminución del P53, por lo que se produce un incremento de glucólisis y mayor producción de lactasa, inducidos por hipoxia o HIF. Compuesta por una subunidad dependiente de oxígeno alfa y otra beta, existen tres isoformas de la subunidad alfa,
HIF1-alfa, HIF2-alfa y HIF3-alfa, y dos isoformas de la subunidad beta, HIF1-beta y HIF2-beta. La subunidad alfa es transportada al núcleo para formar dímeros con la subunidad beta para aumentar la condición de vida de esta al producir una homeostasis de los niveles de oxígeno en la célula. Este complejo se une a la secuencia 5' RCGTG 3' del elemento de la respuesta a hipoxia, que se encuentra dentro del potenciador de la región promotora de los genes blanco de HIF. La HIF induce la transcripción de la sintasa que actúa sobre la enzima piruvato deshidrogenasa, encargada de fosforilar e inactivar al piruvato deshidrogenasa, para evitar que el piruvato entre en el ciclo de Krebs y disminuya así el consumo mitocondrial de oxígeno y la producción de especies celulares dependiente de este. Además, promueve la conversión de piruvato a lactato por acciones de la enzima lactato deshidrogenasa para evitar que se presente un flujo de este dentro de la mitocondria. Así también la proteína HIF coopera con otros reguladores transcripcionales que lastimosamente se ven alterados en el cáncer, impidiendo así su correcto funcionamiento. De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, se puede indicar que la mayoría de las células de cáncer muestran alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Esto genera un incremento en la capacitación de glucosa y glucólisis, conocido como el efecto Warburg, donde presenta que obtiene origen de defecto mitocondrial. Este principio concuerda con lo expuesto en el artículo por Herrera, donde considera que a nivel celular las mitocondrias están implicadas en diversas actividades metabólicas, como el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilización oxidativa. Estos orgánulos poseen su propio material genético. Es por esto que las alteraciones genéticas que repercuten en la disminución de la actividad mitocondrial también resultan en una supresión del aporte energético a la célula. Las mutaciones que afectan al ADN mitocondrial pueden alterar las funciones de las enzimas del ciclo de Krebs o a los componentes de los complejos de la cadena respiratoria, contribuyendo a la orientación del metabolismo oxidativo hacia la glucólisis. Actualmente, ciertos autores consideran que el fenotipo Warburg en el cáncer es debido al mejoramiento en la glucosa, tanto que si la glucosa es inhibida, la fosforilización oxidativa mitocondrial es restaurada. Durante la última década, los adelantos logrados en la investigación del metabolismo del cáncer han mejorado la comprensión de cómo la glucólisis aerobia y otras alteraciones metabólicas observadas en células de cáncer sostienen los requerimientos anabólicos asociados con el crecimiento y la proliferación celular. A pesar de los avances obtenidos en los últimos años, no se ha podido cambiar la idea general de que las alteraciones en el metabolismo son un fenómeno indirecto en el cáncer, un mismo efecto secundario que palidece en importancia ante la activación de señales primarias de proliferación y sobrevivencia. Tal como se mencionó anteriormente, se ha establecido que la función primaria de los oncogenes activados y de los supresores de tumores inactivados lleva a la reprogramación del metabolismo celular. Las evidencias han llevado a proponer que los protooncogenes y los genes supresores de tumores evolucionaron para regular el metabolismo, como por ejemplo tenemos a M10E, un oncogen que es capaz de potenciar el efecto Warburg al ser un factor de transcripción oncogénico involucrado en la regulación del metabolismo y la proliferación celular, y que se encuentra comúnmente desregulado en cáncer. Por otro lado, tenemos a P53, la cual es una proteína que suprime la tumorogénesis, principalmente por sus actividades de arresto del ciclo celular y la inducción de apoptosis en respuesta a estrés, además de ser uno de los genes que presenta mutaciones más frecuentemente en cánceres humanos. P53 puede controlar la glucólisis, la fosforilación oxidativa y la oxidación de ácidos grasos. Este gen, al estar mutado en cáncer, queda inactivado, por lo que las células tumorales reprograman su metabolismo energético, para así cubrir sus altas demandas biogenéticas y mantener un crecimiento rápido y descontrolado, por lo que va a utilizar a la glucólisis aeróbica en vez de la fosforilación oxidativa para generar la energía y la biomasa necesaria para los procesos celulares. Este cambio se conoce como efecto Warburg. Lo mencionado anteriormente sustenta el concepto de que el metabolismo alterado es el resultado de la reprogramación activa por oncogenes y supresores de tumores alterados, que codifican para componentes de las vías de transducción de señales, y que las adaptaciones metabólicas pueden ser seleccionadas clonogénicamente durante la tumorogénesis. Por consiguiente, el metabolismo alterado debería considerarse como un aspecto central en el desarrollo y crecimiento de un tumor.